Si me hubieran dicho que algún día estaría ante una elección que cambiaría toda mi vida, solo me habría reído. Mi vida era predecible, estable. Al menos, eso creía. Raúl, mi esposo, y yo siempre habíamos sido de los que construían la vida sobre cimientos sólidos de confianza, respeto y amistad. Todo era tan tranquilo como la superficie de un lago en un día sin viento. Pero, como aprendí, la tranquilidad no es garantía de felicidad. Todo comenzó como un simple pasatiempo, un intento de encontrar algo solo para mí. El baile era mi pequeño escape, una manera de sentirme viva de nuevo. Pero no sabía que, al entrar en ese estudio, me convertiría en parte de una danza que trascendería la música, los pasos y los espejos. Una danza que quedaría oculta en las sombras y de la que no podría hablar con nadie. Si tan solo hubiera podido detenerme a tiempo, si tan solo hubiera sabido hasta dónde llegaría esto. Cuando le dije a Raúl por primera vez que iba a empezar clases de baile, solo asintió con una sonrisa, casi de forma automática. Tal vez ni siquiera me escuchó, ocupado en su proyecto. Raúl era ingeniero, de esos que creen sinceramente que el sentido de la vida se encuentra en los cálculos exactos y la estabilidad. Siempre había sido mi apoyo, serio y confiable, pero últimamente algo había cambiado entre nosotros. Lo veía cada vez más sumido en su trabajo, perdiendo esa ligereza que antes tenía. Sentía que intentaba escapar de algo, pero no sabía de qué. Nuestro matrimonio siempre se había basado en el entendimiento y la amistad, pero había cosas de las que nunca hablábamos. Sueños, deseos, algo personal que siempre quedaba sin expresar. Raúl quería dedicarse al arte, cuando aún éramos estudiantes, y soñaba con la arquitectura. Pero, como me dijo una vez, todos en algún momento tenemos que crecer. Así que eligió la estabilidad, el trabajo, y tal vez también el matrimonio conmigo. Siempre pensé que estaba satisfecha con mi vida. Pero un día me di cuenta de que vivía como si respirara a través de un cristal. Y en el momento en que conocí a Mateo, todo cambió de repente. Era nuestro instructor, alto, reservado, con una sombra de dolor no expresado en los ojos. No se parecía a otros bailarines que había visto antes. Sus movimientos eran precisos, pero había en ellos una profundidad imposible de describir con palabras. Cada paso, cada gesto, llevaba algo más. En una de las primeras clases, cuando corrigió mi postura, noté una pequeña tatuaje en su muñeca, unos números, seguramente una fecha. Captó mi mirada y simplemente dijo en voz baja: "Es parte del pasado, pero ahora siempre está conmigo". Me intrigó. Como supe después, Mateo había perdido a alguien cercano hace unos años, y desde entonces había encontrado en el baile una forma de sobrellevar su dolor. Ese estudio, con su luz tenue y sus espejos reflejando cada movimiento, se había convertido para él en algo más que un lugar de práctica. Era el sitio donde buscaba algo parecido a la paz interior. Con cada clase me sumergía más en la atmósfera del estudio y en este mundo de danza donde no existía nada más que la música y el movimiento. Aquí, lejos del bullicio cotidiano, me sentía viva. Mateo, al parecer, sentía lo mismo. Nos enseñaba no solo pasos, sino cómo dejar que el ritmo fluyera a través de cada célula de nuestro cuerpo, cómo encontrar en nosotros el valor para ser auténticos. Un día, después de la clase, se quedó conmigo. En el salón, solo quedábamos nosotros dos, y nuestro reflejo en los enormes espejos. La luz tenue, las sombras suaves en las paredes, todo creaba la sensación de que estábamos en un escenario oculto a los ojos de los demás. El baile es una forma de revivir tu pasado para poder soltarlo, dijo de repente, lanzándome una breve mirada. Todos aquí estamos buscando algo, aunque no lo admitamos. Sentí que sus palabras no solo eran para mí, sino también para él mismo. En sus ojos brillaba una chispa de dolor, como si realmente estuviera ocultando algo que lo consumía por dentro. En ese momento, surgió entre nosotros una comprensión que no necesitaba palabras. Mateo no era solo un maestro, se había convertido en un espejo que reflejaba mis propias emociones ocultas. Cuando se acercó para corregir mi postura en la danza, mi corazón se detuvo.
Su mano tocó suavemente mi hombro, y sentí el calor de su contacto. Nuestras miradas se encontraron en el espejo, y en ese instante vi en mí algo nuevo, el reflejo de una mujer que anhelaba libertad, algo más allá de lo conocido. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, rompiendo esa fracción de segundo de silencio. Sí, solo que me siento un poco perdida, respondí, aunque no estaba segura de si me refería al baile o a la vida misma. No podía entender por qué cada clase con él despertaba en mí esos sentimientos, pero sentía que esto era más que simples lecciones de baile. En la siguiente clase, llegué con una inquietud inusual, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido con solo pensar en encontrarme con Mateo. Estábamos trabajando en una coreografía complicada, el tango. Este baile no solo requería técnica, sino también que los compañeros confiaran el uno en el otro. El tango es cuando cada paso te acerca al otro. Cada movimiento se siente como parte de algo más grande. Cuando llegó nuestro turno, él se acercó en silencio y extendió su mano hacia mí. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por la música suave, y cuando nuestros cuerpos se unieron al ritmo, sentí cómo desaparecían todas las barreras. Mateo me guió con tanta seguridad y suavidad que casi olvidé quién era y por qué estaba allí. Su mano me sostenía firmemente por la cintura, y su mirada me atravesaba, como si pudiera ver todo lo que guardaba en mi interior. No podía apartar los ojos, perdiéndome en ese momento donde solo estábamos él y yo, solo el baile y esa tensión inexplicable entre nosotros. En un momento se detuvo, sin soltarme, y susurró: «No pienses, confía». Su voz era tan suave que sentí cómo perdía el control sobre mí misma. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su respiración. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerme. Y en el siguiente segundo, como en un sueño, me incliné hacia él. Nuestros labios se encontraron, y todo lo que había estado acumulando dentro de mí se liberó. El beso fue tierno, pero lleno de un deseo prohibido, y ese momento parecía una eternidad escondida del mundo, en las sombras del estudio. Cuando me aparté, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Di un paso atrás, pero él me sujetó de la mano. «Inés», alcanzó a decir, mirándome con la misma confusión que yo sentía. Me solté, y sin decir una palabra más, salí corriendo del salón. En la calle, me detuve sintiendo una mezcla de culpa, miedo y una extraña sensación de alivio. Sabía que había dado un paso que ya no podía deshacer. Después de aquella noche, empecé a evitar el estudio. Durante varios días encontré excusas para no ir a las clases. Al principio pensé que así sería más fácil, pero cada vez que veía mi reflejo en el espejo, me invadía una mezcla de culpa y deseo. Raúl notaba mis constantes dudas, pero no hacía preguntas, como si intuyera que algo había cambiado últimamente. Pero prefería no indagar. Seguía siendo atento, pero nuestras conversaciones cada vez eran más formales. Pasaron casi 2 semanas y finalmente decidí volver. Quizás solo quería cerrar ese capítulo y demostrarme que todo había sido una casualidad, un momento de debilidad. Pero cuando entré al estudio y vi a Mateo en un rincón, ajustando la música con concentración, comprendí que todo era mucho más profundo. Él me vio, y noté una leve sombra de sonrisa, pero no dijo nada. En su lugar, puso la música, una melodía tranquila y melancólica, con un toque de tristeza. Bailamos en silencio. Cada paso era preciso, pero contenido, como si fuera nuestro último baile. Ni una caricia extra, ni una palabra. Intentaba concentrarme en los movimientos, pero constantemente atrapaba su mirada en el espejo. Sus ojos eran serios, profundos, y en ellos veía el mismo dolor que yo sentía. Al terminar la clase, recogí mis cosas, preparándome para salir, cuando de repente escuché su voz detrás de mí. «Inés, por favor, quédate». Me detuve, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir descontroladamente otra vez. Él se acercó, sin ocultar su desconcierto. «Sé que esto está mal, pero es más fuerte que yo. Hace mucho que no sentía algo así». Bajé la mirada,
intentando ordenar mis pensamientos, y finalmente le respondí en voz baja. Mateo, estoy casada. Raúl y yo. Me quedé en silencio, dándome cuenta de que no sabía cómo describir lo que hacía tiempo se había convertido en costumbre, no en amor. No tienes que explicarme nada, dijo mientras posaba suavemente su mano en mi hombro. Solo... no huyas de ti misma. No supe qué responder. Sus palabras desgarraban mi alma, pero también me traían una extraña sensación de alivio. Ambos guardamos silencio, y luego simplemente asentí y me fui, dejándolo solo en la penumbra del estudio. Después de nuestra conversación con Mateo, todo se volvió aún más confuso. Intentaba comportarme como siempre, pero dentro de mí crecía un vacío que nadie podía llenar. Ni Raúl, ni mis rutinas, ni siquiera Mateo. El estudio se convirtió en mi refugio, el lugar donde podía permitirme ser honesta. Allí, bajo la luz tenue y rodeada de silenciosos espejos, me sentía yo misma. Mateo no insistía, no intentaba empujarme a nada más. Entendía mi situación, y nuestros bailes se volvieron un diálogo silencioso en el que hablaban solo nuestros cuerpos. Encontrábamos formas de acercarnos sin cruzar la línea, pero cada clase se volvía más dolorosa. Veía en sus ojos lo mismo que sentía yo, deseo mezclado con desesperanza y dolor. Una noche, cuando todos se habían ido, volvimos a quedarnos solos en el estudio. Empecé a recoger mis cosas, cuando de repente él me detuvo, tocando suavemente mi muñeca. Puedes ser honesta conmigo, Inés. No estás aquí solo por el baile. Su voz sonaba suave, pero firme. Lo miré, sintiendo cómo mis manos temblaban. No sé qué me pasa, Mateo. Todo esto es demasiado complicado. Suspiró y ladeó ligeramente la cabeza, observándome como si intentara descifrar cada uno de mis pensamientos. Vives siguiendo un guión, tratando de complacer a todos menos a ti misma. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? Sus palabras me atravesaron por completo. ¿Qué quiero yo? Ni siquiera sabía la respuesta. Con Raúl, siempre pensé que la estabilidad era lo que necesitaba. Pero junto a Mateo, sentía algo diferente. Un anhelo de libertad, de emociones que habían sido olvidadas y reprimidas. Respiré hondo, intentando controlar los sentimientos que se arremolinaban dentro de mí. No puedo destruir todo lo que tengo por algo que ni siquiera entiendo, susurré finalmente, apartando la mirada. Entonces, no lo destruyas. Solo permítete ser tú misma, al menos aquí, al menos por estos pocos momentos. Sus palabras sonaron como una súplica silenciosa, un llamado a permanecer en este instante. No sabía hasta dónde llegaría todo esto, pero esa noche me permití quedarme un poco más, quedarme a su lado sin pensar en el mañana. Algunas semanas viví al límite, dividida entre el sentimiento de culpa y la atracción inevitable que me arrastraba hacia Mateo. Intentaba ser una esposa atenta, pasar más tiempo en casa, estar con Raúl, pero cada vez más veía en sus ojos una expresión de desconcierto, como si intentara comprender algo. Una noche, cuando llegué a casa más tarde de lo habitual, Raúl estaba en la sala esperándome en silencio, sentado, como si hubiera decidido quedarse para verme. Normalmente, trabajaba hasta tarde o pasaba el tiempo en su taller, pero esa noche, parecía que había planeado quedarse para esperarme. ¿Hoy te has retrasado? Su pregunta sonó tranquila, pero sentí una tensión en su voz. Sí, me retrasé en el estudio. Estábamos ensayando una secuencia complicada. Respondí rápidamente, tratando de mantener un tono ligero. Pero noté cómo me observaba con atención, como si intentara captar algo oculto detrás de mis palabras. Raúl asintió lentamente, y un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Intenté distraerlo contándole algo sobre el trabajo, pero él, inesperadamente, me interrumpió. Inés, hace tiempo que quiero hablar contigo, dijo, bajando la mirada. Has cambiado. No sé qué está pasando, pero eres diferente. Es como si estuvieras en algún lugar lejano. Sentí cómo se me encogía el corazón. Sus palabras eran ciertas, y no sabía qué responder. Ocultar mis sentimientos se había convertido en una carga pesada, pero no podía confesarlo. Raúl, es solo que
trabajas demasiado. Yo también he empezado a dedicarme más a mí misma, nada más. Solo quiero sentirme viva otra vez. Intenté explicarle, sin estar segura de que mis palabras sonaran convincentes. Él sonrió con tristeza, como si ya no creyera en mí. ¿Entiendes que te amo? Que tú eres mi razón, mi hogar. Pero a veces siento que eso no es suficiente para ti. Esas palabras me atravesaron, dejándome una herida y una profunda comprensión. Lo miré, sin saber qué decir. Quería asegurarle que no era cierto, pero sentía que mis palabras sonarían vacías. Se acercó, tocó mi mano, y en su mirada pude ver el dolor. Solo dime la verdad, Inés. ¿Qué estás buscando? Las palabras de Raúl parecieron despertar en mí un dolor que había intentado acallar. Tenía razón. Hacía tiempo que me había alejado de él, escapando hacia un lugar donde me sentía viva, guiada por emociones y pasión. Pero esa noche, mirándolo, sentí por primera vez que había perdido algo mucho más valioso que simples destellos de sentimientos. Después de nuestra conversación, me resultaba insoportable volver al estudio de danza. Sin embargo, fui allí para encontrarme con Mateo una última vez. Sabía que debía poner fin a esta historia. Al entrar en la sala, él me esperaba de pie frente al espejo, mirando el suelo con una expresión pensativa. Mateo, lo llamé suavemente, y él levantó la vista, captando la tristeza en mi mirada. ¿Quieres irte? Su voz sonó serena, sin reproches. Parecía que ya lo había comprendido todo. Di un paso más cerca, buscando palabras que explicaran lo que sucedía en mi alma, pero lo único que pude decir fue, Mateo, no puedo destruir todo lo que he tenido con Raúl. Simplemente, no puedo. Nos quedamos en silencio, y parecía que todo nuestro romance, todos esos momentos compartidos, en un instante habían perdido su magia. Solo fue un episodio fugaz, un destello que me cegó y luego me dejó en el vacío. Mateo asintió, y vi en sus ojos comprensión mezclada con desilusión. Sabía que esto debía suceder. Entonces, bailemos, propuso de repente. Lo miré sorprendida, pero él extendió su mano hacia mí. Este baile será nuestra despedida. Bailamos al ritmo de una melodía que parecía casi irreal. Cada paso estaba impregnado de amargura, pero también de una sinceridad conmovedora. Sentí cómo las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas, sin poder contenerlas. Era una despedida, no solo de Mateo, sino de esa parte de mí que intenté encontrar en él. Cuando la música se desvaneció, rompí el contacto y sentí cómo el frío regresaba a mí. Nos despedimos en silencio y salí del estudio, dejando allí mi deseo de huir y mis ilusiones. Al volver a casa, encontré a Raúl sentado en la mesa de la cocina vacía. Me acerqué a él y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos no había ira, solo un dolor profundo y silencioso. Perdóname. Apenas susurré, sintiendo cómo las palabras salían de mí junto con los últimos restos de fuerza. Raúl asintió lentamente. Inés, siempre te he amado, pero ya no puedo fingir que eso es suficiente para los dos. Esa noche se fue, y yo me quedé sola en la casa vacía, consumida por el dolor que yo misma había creado. El remordimiento me desgarraba por dentro,